Jesús y sus hermanos. Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo del festival de las enramadas y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús. Pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. Después de decir estas cosas, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaron todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban: es un buen hombre, mientras que otros decían: no es más que un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban: ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Así que Jesús les dijo: mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió, habla con la verdad, no con mentiras. Gracias, Elma. Pues hemos leído en el Evangelio de Juan capítulo 7, en una versión popular, con un lenguaje más divulgativo. El sábado, teniendo clase en el centro de formación Querigma, precisamente hablábamos de la importancia de utilizar el trabajo de tantas Biblias que hay en diferentes versiones para tener perspectivas más amplias de lo que dice la Escritura. Es interesante cómo la palabra de Dios se presenta para que podamos entenderla, no hay excusa. A veces hay cuestiones que quizás para estudiar de forma más detallada, un concepto, una palabra, tenemos que ir a un tipo de versión. Muchas veces nos viene bien otras versiones como esta a la hora de compartir el Evangelio de una forma más, no tanto parafraseada, pero más fácil de entender para las personas que no son creyentes. Aunque a veces está bien, dependiendo de lo que usemos, tener una Biblia u otra. Es interesante. Por cierto que cuando se habla del festival, de las ramas y todo eso, no se está hablando de Eurovisión, porque cuando hablamos aquí de un festival se puede entender de otra cosa. Ese es el tema de cuando usamos un lenguaje así más popular, pero abierto en diferentes lugares en este caso de habla hispana. Sino que se está hablando de la fiesta de los tabernáculos, que también se conocía como de las enramadas, ¿verdad? Pero es interesante todo lo que está ocurriendo aquí, porque hemos empezado leyendo que después de estas cosas, ¿de qué cosas? Pues si nos vamos al capítulo 6, veremos que había una situación en la que Jesús confronta a aquellas personas que querían vivir lo que eran las enseñanzas que Dios ya desde la antigüedad había dado. Y Él había venido para cumplir todo aquello que el Padre ya había manifestado previamente. Y Él nos confronta y hace ver que hay que tomar decisiones y que uno tiene que estar donde tiene que estar y no fuera de la voluntad de Dios. Entonces ahí hay una serie de insinuaciones, de murmullos que se dan no solamente en este capítulo 7, en el capítulo 6 también la gente empezaba a hablar de Jesús
de quién podría ser realmente, de si era real o no era real, si podría ser ese Mesías prometido o podría ser alguien muy diferente. ¿Sabéis que hoy día ocurre un poco lo mismo? Hay muchas personas que hablan de Dios de muchas maneras. Y por desgracia la mayoría hablan de Dios desde lejos, sin introducirse en lo que es la relación personal con Dios. Porque entre otras cosas piensan que no hay manera. Algunos se manifiestan ateos, aunque sea algunos dicen gracias a Dios. Otros dicen que son agnósticos o escépticos. Pero otros muchos dicen que son creyentes y sus vidas son como las de los agnósticos o los escépticos. Y se crea ahí un murmullo acerca de Jesús, donde muchas veces Dios tiene que confrontarnos. Porque relativizamos tanto lo que la palabra de Dios nos dice y lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios es para nosotros, que dejamos a Dios en una perspectiva difusa, como la mayoría de la gente que no cree en Dios lo ve. Muchos piensan que ser creyente es tener una fe ciega, que lo que hay que creer es en lo científico, como si yo fuese ajeno a lo científico, cuando realmente el hombre lo que descubre es lo que Dios manifiesta, lo que Dios ha dado, lo que Dios ha creado. Ser creyente no es tener una fe ciega, no es hacer las cosas porque hay alguien que manda que se hagan las cosas así. Muchos, a veces incluso a aquellos que dicen que de verdad creen en Dios y se comprometen a servirle, y la gente empieza a fijarse, porque en un contexto donde hay muchos que mienten, que engañan, que buscan lo suyo, que viven en la corrupción porque otros lo hacen, y se encuentran con uno que dice: yo no puedo entrar ahí, yo no soy perfecto, pero es que yo creo en Dios. ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Y se forma una especie de corrillo, de vigilancia, a ver quién es esta persona. Y la verdad es que la gente está buscando si Dios es real o no. Y cuando hay personas que se comprometen en servirle y dicen que Dios es real, muchos empiezan a mirar y decir: oye, a ver si puede ser que sí lo sea, si esta persona sabe. Pero lo cierto es que hay muchos que no quieren entrar en un compromiso con Dios. Algunos nos dicen: muéstrame la existencia de Dios. Pero en realidad muchas veces, aunque tú le muestres y le des pruebas, como vamos a ver, no es lo que buscan. Buscan una excusa. Como que piensan que es el concepto del agnóstico, que a Dios no se le puede presentar porque no existe o no hay argumentos para probar a Dios. Hay muchas personas que simplemente no se quieren comprometer con Dios porque piensan que es muy incómodo. Bueno, yo creo, yo soy hijo de Dios, pero lo vivo tan escondidas, o lo vivo solamente en el contexto de la iglesia. Claro, y vivir a Dios en el contexto de la iglesia y luego fuera a escondidas, como que no es muy coherente, ¿no? Pero al final nos damos cuenta que a pesar de la importancia de Dios en medio del mundo, fijaros que nosotros damos culto a Dios, ¿no? Y vivimos una cultura, parece que tiene que ver con culto, que es muy laica en el sentido de dejar a Dios desplazado, porque incomoda, porque resulta que la cultura es integrar a personas de diferentes religiones. Y claro, hay musulmanes, hay judíos, hay budistas. Vivimos en un país, en España, por poner España, ya que estamos aquí, en Málaga como ejemplo, donde se entiende que hay que defender la libertad religiosa. Y entendemos que las cosas de Dios no se pueden imponer y que tiene que haber libertad religiosa. Pero
libertad religiosa no significa esconder mi fe. No significa decir que todas las religiones son iguales. Significa que tú puedes creer lo que quieras, pero yo sé en quién he creído y lo defiendo y pongo mi vida por ello, porque sé que Él es real, porque Dios es real, y mi creencia en cuanto a lo que Dios es no significa que yo no te respete a ti. Pero parece que la cultura va a ir bien si simplemente decimos que está todo igual. Y algunos no se meten en conflictos, entonces viven de una manera escondida para que nadie le pueda poner en un compromiso. Fijaros que la UNESCO, que podemos decir que es la entidad más prestigiosa, más importante en todo lo que tiene que ver, la máxima institución de lo que tiene que ver con lo cultural, en su documento constituyente no nombra a Dios. Una cultura se forja realmente bien cuando Dios está ahí en medio. Porque la cultura, el conjunto de principios que nos hacen vivir de una forma organizada, que nos podamos identificar con las cosas buenas, querernos, construir, apoyarnos, cubrir las necesidades. Todo eso es así cuando uno da a Dios lugar en su medio. Y qué triste es que se esconda a Dios por tantas instituciones, incluso, que tendrían que estar proclamándolo y poniéndolo en primer lugar, al margen de lo que luego uno decida, porque las cosas de Dios no se pueden imponer. Cuando hablas con los mayores y te cuentan sus batallitas, y hablan de los tiempos pasados, y hablan de guerras, y hablan de otro tipo de pandemias o de situaciones, muchas veces piensan que la Iglesia y aquellos que tenían que haber hablado en medio de todo eso, de lo bueno que es Dios y cómo Dios puede ayudar en todo ello, no presentaron ese mensaje de que Dios es real aún en medio de la dificultad. Los problemas no significa ausencia de Dios. Los problemas tienen que ser una invitación para que Dios ayude, porque Dios se presenta como Salvador, como nuestro ayudador, como nuestro socorro. Y cuántas mentiras a veces, cuánta hipocresía en nombre de Dios se ha dicho porque no se ha estado dispuesto a seguir su voluntad. Este murmullo acerca de Dios con diferentes aproximaciones era el que se estaba dando también en tiempo de Jesús. Dice el versículo 12 que se ha leído antes, y había gran murmullo acerca de Él, acerca de Jesús, entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, es buena gente. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Y podemos ver que eso todavía se forja en nuestro alrededor cuando uno quiere presentar el Evangelio. Y hay algunos que te dicen, ¿qué pruebas hay? Bueno, podemos hablar de pruebas. Podríamos hablar de pruebas internas. Los teólogos, cuando argumentan o se ponen en plan apologético, que lo que viene a significar defender lo que es la fe y lo que es la creencia en Dios, suelen dividir los argumentos en pruebas internas y pruebas externas. Pruebas internas, las que vienen del mismo Evangelio, la misma experiencia con Jesús. Las externas, pues todo lo que tiene que ver con la creación y otros datos que nos hablan también de Dios. Bueno, podemos pensar, vamos a ver, lo que es nuestro, la Biblia. ¿La Biblia no es una prueba de que Dios existe? No decir sí, porque la Biblia nos habla de Dios. No, pero no me refiero a eso simplemente. ¿Cómo la Biblia ha llegado a nuestras manos? Un libro que es un conjunto de libros, que es lo que viene a significar la palabra Biblia, que ha sido perseguida, que ha sido quemada,
que ha sido escondida, que ha sido reprimida para que la gente no la pueda leer por si acaso cambiaban sus vidas, que ha sido escrita durante 1800, o mejor dicho, se ha ido componiendo en sus diferentes libros y revelaciones por escrito durante 1600 años aproximadamente, que se ha escrito por diferentes personas, pero dice la Escritura guiadas por Dios, y que efectivamente vemos un hilo conductor en medio de esos libros que se han ido componiendo. Que muchos la han intentado desprestigiar y dejar a un lado. No es la prueba de la existencia de Dios que la Biblia esté hoy en nuestras manos. Que sus 66 libros inspirados, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, recogiendo milenios, puedan estar hablando del libro de Génesis, que es el primero hasta el final, y no lo escribió una persona, no lo escribió un papa, no lo escribió un profeta, no lo escribió una mujer erudita, ni un hombre sabio. Fue Dios guiando a pueblos y a personas, y en una correlación perfecta se habla del Salvador. La Biblia es una prueba de la existencia de Dios. No es la publicación de una editorial, aunque las editoriales publiquen la Biblia y sea actualmente el libro más publicado en el mundo. Las profecías, los vaticinios, aquello que años pasados algunos hombres y mujeres, porque también había profetisas, llamados y llamadas por Dios para presentar lo que Dios quería, lo que iba a ocurrir. Esto también es una prueba de la existencia de Dios, porque aquellas cosas se cumplieron. Y si tuviéramos tiempo y estuviéramos aquí para argumentar con tantas personas que se acercan, oye, Dios existe, dame una prueba, podemos hablar de tantas y tantas profecías cumplidas. La más importante, la del mismo Señor Jesús. Yo me acuerdo en mi época de estudiante en la universidad, cuando se hablaba de algunos datos que constaban en la Biblia, durante mucho tiempo se había dicho, bueno, esos datos, eso será una leyenda, bueno, será tal cosa. Y qué interesante, cuando yo me ponía a estudiar la historia de la antigüedad en la universidad, que nada tenía que ver en sí con la Biblia, veo que se empiezan a descubrir la existencia de pueblos como los hititas, por poner algún ejemplo, donde no había constancia, y la única constancia que existía era la Biblia. Pero pues ahí estaba en la Biblia ya documentándose pueblos en aquella época, una palabra de Dios en un contexto real, donde había pueblos que se desarrollaban y Dios buscaba al hombre para bendecirle y ayudarle y forjar una cultura donde hubiese bendición de Dios, donde hubiese ese equilibrio que no se encuentra por medio de los políticos, ni de nuestros políticos, ni de otros, ni de tu partido favorito, ni el de otro, sino que se encuentra en ese equilibrio donde Dios toma control de las cosas, porque hay vidas que están dispuestas a vivir principios que están acorde a una creación que Dios ha hecho para que podamos formar una familia según su voluntad. Jesús es el cumplimiento de esa gran profecía, pero Jesús mismo es otra gran prueba de la existencia de Dios. Jesús es la gran prueba de la existencia de Dios. Se dieron muchas señales de que Él vendría, de que sería el Mesías, que era el Hijo de Dios. Desde Génesis, que pasaron miles de años hasta la venida de Jesús, ya se estaba profetizando. En Génesis capítulo 3, versículo 15, tenemos la primera, podemos decir, profecía, cuando el hombre peca, cuando el hombre se aparta, lo que se conoce, los teólogos lo llaman el protoevangelio, es decir, el evangelio antes del evangelio. Ya en Génesis se está hablando de las buenas nuevas. La simiente de la mujer, refiriéndose a Jesús, será herido en el calcañar, será clavado en la cruz. Pero el enemigo de este mundo, representado, ¿verdad?, por esa serpiente, Satanás,
sería aplastado, su cabeza sería aplastada por la simiente de aquella mujer. Está hablando de cómo las consecuencias de un mundo que es injusto por desobedecer y vivir fuera de la voluntad de Dios, tendría esa oportunidad en Jesús. Y la historia recoge que un hombre destacado en aquella época, que se llamaba Jesús, fue aclamado, declarado y reconocido como el Mesías. Y comenzó una etapa muy importante. Tanto que hoy día la historia en Occidente se divide en antes y después de Cristo. Pruebas de la existencia de Dios. Historiadores de aquel tiempo, y podemos dar muchos nombres que hablan de la realidad de Jesús, que vivieron cerca, los padres apostólicos, la patrística, en fin, podemos dar muchos ejemplos que se van escribiendo acerca de aquellos que no solamente contaron lo que algunos decían de Jesús, sino que vivieron lo que Jesús llevó a cabo. Podríamos seguir hablando, podemos pensar en pruebas externas. ¿Quién no puede hablar de la creación como una prueba de la realidad de Dios? Bueno, pues eso es algo de la creación. ¿Cómo que la creación? ¿Pero tú puedes creer que Dios creó todo esto? No, eso fue una explosión gigantesca, el Big Bang. Y luego un proceso evolutivo simplemente. Dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sócrates decía algo así como que la materia misma nos habla de Dios. Hubo un teólogo, que, por si lo escucháis, que es Tomás de Aquino, o Santo Tomás de Aquino, que él hablaba y escribió las 5 vías de la existencia de Dios, ¿no? Que nos hablaban de la existencia de Dios, son muy estudiadas por filósofos, teólogos y demás. Tiene que ver con todo esto, pero de una forma sencilla. A mí me gustaría poner lo más complicado, donde se meten los filósofos, que está bien, en otro ámbito se podría hablar de esto, pero de una forma sencilla. Sócrates, por ejemplo, un filósofo muy nuestro, de Hispania, él decía que un cuadro, una pintura, nos está hablando de alguien que es pintor y que la ha pintado. O resulta que han sido unas manchas que han salido y ya que, bueno, depende si es una pintura de Picasso o de Dalí, a lo mejor podría ser así, pero cuando él estaba hablando de un paisaje que había sido pintado o de una pintura de este tipo, es que la pintura nos habla de ese pintor. Kepler, un astrónomo alemán del siglo XVI, XVII, hablaba con su mujer y él, como creyente, hablando de todo esto, le decía: mira, ¿tú crees que si en el cielo hubiese un plato de aluminio como este, con aquel tiempo se usaban platos así como de metal, se podría hacer sola una de estas ensaladas que tú haces con lechuga, tomate y huevo picado? Y la mujer le dijo: pues no sé, si fuese así, de luego, como la mía no sería. A mí me salen muy buenas. Pero fijaros algo tan simple, ¿podemos entender que eso se haga así por sí solo? Por poner otro ejemplo, a mí siempre yo he usado este ejemplo porque me gusta. Bueno, aquí tengo también, en cuanto a las pruebas externas, lo espiritual, que también podríamos hablar de ello. Pero antes, me gustaría poner el ejemplo de un reloj. Hoy día se usan pocos relojes, porque el reloj está también en el móvil y todo eso. Antes se utilizaba un reloj que era... ¿cómo? De cuerda, ¿no? Que tenía la coronilla, tenías que darle cuerda. ¿Sí? Analógico. ¿Cómo? Analógico, sí, puede ser analógico. Sí, con su manecilla, la larga, la cortita.
Los que sois mayores que yo ya conocéis ese tipo de relojes. Pues no había otros cuando éramos niños. Bueno, la cosa es que yo, de hecho, el primer reloj que tuve fue un Dubar, que había que darle cuerda, era un reloj muy bueno, según decían, que daba la hora puntualmente, y por dentro lo que había pues era una especie de muelle con un montón de engranajes muy pequeñitos, incluso dicen que tenía como unos rubíes, no sé en qué sentido eso les ayudaba para que marcaran el equilibrio, en fin, y daba la hora exacta, y el minutero iba dando la vuelta de forma constante y regular. ¿Os imagináis que eso se haga solo? ¿Os imagináis que nosotros podemos desarmar las piezas de un reloj, tirarlas desde un avión y ya contamos con que las piezas estén hechas? Que se tiren desde un avión, que se junten solas poco a poco con el tiempo, de una manera evolutiva, se vayan acercando porque por medio de los movimientos de la Tierra, las placas se van moviendo constantemente, y de pronto se forma un reloj solo y que da la hora puntualmente. Un reloj nos habla de un relojero. Hay alguien quien lo hizo. El universo es mucho más complejo que un reloj. Mucho más complejo. Y nosotros conocemos una pequeñísima parte de lo que es el universo. Una explosión. Yo no sé cómo Dios creó, pero sé que Dios creó. Sé que hay un Dios inteligente, poderoso, que hace las cosas de una forma adecuada. Y los cielos cuentan la gloria de Dios. Y por eso en estas pruebas externas también podemos ver esto. Pero, ¿y qué podríamos decir? Y eso sí también, aunque sea algo espiritual, tiene que ver con una prueba externa. Porque yo creo que toda persona... Me han dado unos minutos de gracia, me quedaban 3 y me queda uno más, gracias. Yo creo que toda persona es un ser espiritual. Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando hablamos del espíritu, igual que cuando hablamos del alma, no nos da tiempo de entrar en todas estas cosas. Se nota que el sábado estuve dando clase de teología. Estoy por aquí y por allá. Pero fijaros que todos somos seres espirituales. Cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de que hay algo en nosotros que nos lleva a buscar a Dios. Eso es seres espirituales. El alma nos habla de la psique, nos habla de la mente, nos habla de que somos seres racionales, de que somos diferentes a los animales. Un perro tendrá intuición, podrá ser adiestrado, pero un perro no podrá estar pensando que está pensando. No sé si me explico. Pero el hombre sí, porque es un ser racional, creado a imagen y semejanza de Dios. Y es un ser espiritual. Yo me acuerdo en algunas clases de antropología con algunos compañeros y tal, que eran ateos. No, es que Dios es la invención del hombre. Porque como el hombre tiene necesidad, es imperfecto, lo que hace es crearse a algo que pueda ser perfecto que le sustituya. Será el enfoque de algunos de los antropólogos que estaban allí. Pero no es verdad. Y no querían creer lo que presentaba, lo que comentaba yo en ese sentido, de que todo ser es espiritual, todo ser humano. Porque Dios ha creado así. No es que tú te inventes a Dios. Si tú tienes sed, ¿tú sabes por qué es? Entre otras cosas, porque el agua existe. Tú no tienes que inventarte el agua. Es que ha sido creado, diseñado, para que tu vida sea saciada, entre otras cosas, con agua. Entonces tú tienes sed, y aunque tú no veas el agua, necesitas agua. El hombre no es que se invente a Dios, es que necesita a Dios porque Dios es real y Dios nos ha creado para estar con Él. Quisiera comentar algunas cosas, pero yendo un poquito más deprisa quizás, me gustaría que pensáramos que en realidad el dudar de Dios no es tanto
un sentido de falta de pruebas. No es verdad, yo creo que no es eso. El dudar de Dios viene del egoísmo humano. Porque lo que queremos es llevar la rienda a nosotros mismos. Porque lo que queremos es no ceder nuestra vida a alguien. Y queremos controlarlo todo con aquello que está alrededor de nosotros. Y a veces argumentamos muchas cosas para rechazar a Dios. Si Dios existe, ¿por qué permite tantos males? ¿Por qué un terremoto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre lo otro? ¿Y por qué no hablas de Dios cuando ves tantas cosas buenas? ¿Por qué te fijas en lo negativo, que también tiene una explicación? Y es que vivimos en un mundo de consumismo, de interés personal, eso forma parte de todas las culturas, donde cada uno piensa en lo que puede adquirir si hace algo. ¿Cuánto me das si soy cristiano? Me apunto, ¿no? Pero a ver cuánto me das. ¿Cuánto rédito saco? Es que el argumento del egoísmo. Dos ladrones junto a Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo. En el proyecto del Padre de salvar a una humanidad desobediente y egoísta. Y lo ponen como si fuera un ladrón más, entre dos ladrones. Uno de ellos está dispuesto a creer y a reconocer quién es el que está en la cruz. Pero hay otro que dice, oye, si tú eres el Hijo de Dios, pues sálvate. ¿Qué haces ahí? Sálvate y sálvame a mí. Y vámonos. Claro, él no entendía nada de para qué estaba Jesús ahí, pagando por todos nosotros, por nuestros pecados. Si Jesús hubiera hecho eso, seguramente el ladrón le habría dicho, bueno, ya me enseñarás el truco en otro momento, me voy corriendo. Porque en definitiva no estaba buscando una prueba de Dios, sino era una expresión del egoísmo, de lo que él quería. Y eso es lo que pasa en este mundo. Dice la Escritura, y hemos leído antes, Elba nos ha dirigido en esta lectura, que aún los hermanos de Jesús no creían en él. Pensaban que ser familia de Jesús era un problema. A ver, si eres el Hijo de Dios, ábrete públicamente, protégenos, que las cosas cambien. ¡Wow! Intereses personales, no queremos problemas. Hemos leído que nos decían que era buena persona, y otros decían, no, nos intenta engañar. Otros incluso llegaban a decir que tenía demonio. Y muchos, por miedo, hemos leído, a los judíos, no estaban dispuestos a declarar que él era Dios mismo. Qué triste. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo. Mirad, algo que yo creo que es importante es que realmente cuando estamos dispuestos a confiar en Dios, cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, no la mía, sino de Él, no la que busca mis propios réditos o intereses, sino el interés de Dios. Y el interés de Dios es bendecirnos, es ayudarnos, es que este mundo cambie, es crear para todos nosotros lo mejor. Y lo mejor lo creó, lo hemos estropeado y ahora hay una promesa de un cielo, una vida eterna con Él, que los hijos de Dios creemos que es real, pero que entendemos que estamos aquí para que otros también puedan conocer eso y no se pierdan el privilegio de lo que es una vida en Cristo. Cuando buscamos realmente a Dios para hacer su voluntad, es cuando Jesús dice que vamos a experimentar si Él es real o no. Hemos leído en el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina, si el mensaje que leía en la versión que antes leía Elba, que si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. No es cuestión de aportar pruebas, es cuestión de vivir, probar a Cristo y vivir conforme a su voluntad. ¿Sabéis que España está dentro de una península que tiene mucha costa? Está casi una isla, ¿no?
Si no fuera por el cosido que hay entre Francia y España de la cordillera de los Pirineos, sería una isla, como una apéndice de Europa. Pues hay como unos 8.000 kilómetros de costa en España. Y de hecho hay una gran multitud de puertos estratégicos donde paran muchos barcos haciendo lo que se llama una singladura, un viaje de cabotaje se llama. El cabotaje es sin perder la costa. Tú siempre estás viendo lo que es tierra, ¿no? O sea, es la navegación de cabotaje. Y van parando en los sitios más importantes, una estrategia de mercado y demás. Imaginaos que le decimos a alguien que nunca ha estado en España, que no sabe de España, que mira, España es un lugar un tanto especial y está en tal sitio. Yo no creo que España exista. España no puede ser así. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde está eso? Mira, está aquí localizado, ¿no? Bueno, al final lo convences. Va con su barco y viene a las costas de España y empiezas a ver qué es lo que hay ahí. Y hace ese viaje como de cabotaje que decíamos, ¿no? Mirando desde fuera, pero no para en ningún puerto. No se mete adentro. No pisa suelo de España. Podrá ver algo. Podrá decir, pues sí, España existe. Y podrá rodear muchas tierras, muchas realidades de España, pero sin vivirlas. Hay muchas personas que saben que Dios existe. No es cuestión de pruebas. Que dan vueltas alrededor de muchos religiosos que están dispuestos solamente a mirar y a decir, sí, es verdad, las promesas de Dios son... pero no se meten dentro. Hermanos, nosotros somos llamados a entrar. Las personas que buscan a Dios son llamadas a entrar, no a quedarnos en una religión dando vueltas. No es que la gente no vea lo que Dios es. No es que la gente busque otras pruebas, es que la gente no quiere tomar la decisión de dejar su egoísmo, sus réditos en el control de Dios. Las iglesias, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que salir de ese murmullo, o mejor dicho, dentro de esa gente que está murmurando. ¿Será verdad? ¿Y esta religión y la otra? Y tenemos que meternos ahí y decir, Dios es real. Jesús murió en una cruz por todos nosotros, pero Jesús es Dios. Jesús no se quedó en una tumba. La tumba está vacía, como hemos cantado antes, y somos iglesia no simplemente para reunirnos en un sitio, sino para manifestar esa realidad. Muchos se convirtieron, muchos comenzaron a pronunciar ese mensaje. Los mismos hermanos de Jesús que no creían empezaron a decir, eres el Mesías, y empezaron a comprometerse y a entrar en esa aventura de riesgo, creyendo que Dios tendría cuidado de ellos. Podríamos poner otros muchos ejemplos, pero ya no me han puesto más tiempo de gracia, sino que ya hace un tiempo que se me ha quedado en cero, así que voy a terminar. Pero creo que es importante que las personas que no conocen a Dios, que están buscando a Dios, que estén dispuestas, que estemos dispuestos a pisar tierra de Dios. Y tierra de Dios es una tierra de perdón, es una tierra de misericordia. Está asfaltada por el amor de Dios para que podamos caminar. Hay una mano que nos levanta, no que nos acusa, sino que nos hace ver el mal para restaurarnos y ayudarnos. Son edificios de gozo y de justicia los que se levantan en las calles. Jesús no vino para imponer su voluntad, ni una religión, ni dar pruebas de nada. Él vino para salvarnos. Y no es una religión lo que salva, y no hay diferentes dioses que salvan. El único que salva es Cristo. Y yo puedo respetar cualquier religión o a cualquier persona que cree cualquier otra cosa, pero yo sé en quién he creído, y yo tengo que confesar, y la iglesia tiene que confesar quién es el Salvador. Y no hay relativismo en esto, hay una verdad. Y conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso hemos leído también. Por eso,
Quizás estés seguro de que Dios existe. Pero yo te quiero pedir hoy una cosa. Deja que Dios exista en tu vida. Pisa tierra de Dios. No hagas un viaje de cabotaje viendo las cosas de Dios desde lejos. Pisa suelo de Dios. Sal del murmullo de la falta de fe y adquiere compromiso. La iglesia no es el cuento de alguien que dice, mira, por ser cristiano te doy esto y tú me das tanto. No es la construcción de un mundo consumista, donde algunos antropólogos piensan que Dios es la creación de alguien también para aprovecharse. Siempre habrá gente que se quiera aprovechar de cualquier cosa, que tomen el nombre de Dios en vano. Pero la iglesia es una declaración de que Dios es real. Es una declaración de que hay una nube de testigos. Unos que ya están en el cielo, una nube de testigos. Y otros que están en medio de este mundo confuso, una cultura que tendría que ser una cultura donde Dios esté ahí, una cultura que ayude, que anime, que nos alegre, que nos haga levantarnos con ganas, que tenga una perspectiva de vida eterna, porque Dios nos ha creado con esa perspectiva y que pueda decir sí, que existe esa vida, porque Dios es real. La iglesia tiene que estar compuesta por personas que viven esto. ¿Qué te crees que te da valor? ¿Tu trabajo? ¿Lo que tú vas a sacar? ¿El dinero que tienes en el banco? ¿Es tu ropa de buena calidad? Que a todos nos gustan las cosas buenas. ¿Es que tengas tú pues lo mejor cuando otros se mueren en la miseria? ¿Es que tú seas evangélico si estás dando vueltas en ese mar sin pisar suelo? No es eso. Es decidir por ti mismo. Es el compromiso. María, la madre de Jesús, sus hermanos, lo que en un tiempo incluso estaban más lejos, es un compromiso. Todos ellos, hombres, mujeres, algunos amenazados de muerte, otros incluso llegaron a morir, pero todos dijeron, este Dios es a Él a quien necesitamos, y fuera de Él no hay salvación. Dios es real, Dios existe en mi vida, y eso no lo puede negar nadie. Dios nos ha creado para estar con Él, por eso tú tienes sed de Dios, y mientras que no estés viviendo día a día ese agua de salvación que es Cristo, vas a estar mal. Cristo es la solución, es el medio, es el que murió en la cruz y venció. No son pruebas de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo. Pedimos que tu palabra nos ayude a tomar decisiones. Creemos en un Dios que es Padre, que nos ama, que nos quiere tanto, que envía a su Hijo, a Cristo, a morir en una cruz, el Mesías, el Salvador, muriendo en una cruz, pero venciendo las consecuencias del pecado, que era la muerte. Y el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, ordenando un mundo tan caótico. Así eres tú, Dios que lo da todo por nosotros. Señor, ayúdanos a pisar ese suelo, a saciarnos en ti, a tener la convicción de que en ti hay esa vida que es eterna, a reconocer nuestros pecados. Y Señor, que podamos hoy también hablar contigo en esos términos. Padre, gracias, porque sin merecerlo tú me ofreces una vida que es lo mejor. Y yo quiero aceptarte a ti, no buscando mis propios intereses, no porque hay un cielo o un infierno simplemente, sino por ver lo que tú me amas, por ver que tú eres Dios, por ver que tú eres la vida,
porque en realidad puedo ver ahora, desde mi ceguera, desde mi falta de entendimiento, desde mi falta de poder hacer las cosas como yo quisiera para que todo vaya bien, puedo ver que hay alguien que puede, alguien que salva, alguien que hace las cosas bien, alguien que me ayuda y eres tú. Pongo mi vida en tus manos, pongo mi trabajo en tus manos, pongo mis estudios en tus manos y Señor, haz lo que tú quieras. Yo sé que aquellos que te siguieron en aquel tiempo, que dejaron las redes, que no lo hicieron porque estaban ciegos, sino porque vieron la vida que en ti había. Y Señor, hoy muchos hemos tomado esa decisión, pero pedimos por aquellos que no te conocen, o por aquellos cristianos que todavía están dando vueltas, aquellos religiosos que todavía están dando vueltas. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo pueda abrir su entendimiento y que tomen la decisión clara de confiar en ti. Gracias por la vida que en ti tenemos. Pedimos que tú sigas obrando para que tu iglesia siga extendiéndose, tu pueblo siga extendiéndose y Maranata Málaga siga proclamando que tú vienes para instaurar un mundo nuevo, que este es el tiempo de creer en ti, porque tú eres real. En el nombre de Jesús oramos. Amén.